Bueno, este, vamos primeramente a ver, antes de ver antihipertensivos, pues obviamente tenemos que saber qué es la hipertensión arterial, ¿sí? La presión arterial, o sea, todos tenemos una presión arterial, y esta es la fuerza que va a ejercer la sangre sobre las paredes arteriales al circular por el organismo, ¿sí? Muchos de nosotros ya hemos visto este tipo de aparatos para medir la presión arterial, en el cual el número de arriba, ¿sí? Siempre va a ser la medición de la presión sistólica y el número de abajo, pues el número de la presión diastólica, ¿sí? Que se va a medir con un esfingomanómetro y vamos a ver que pues hay diferentes, ¿sí? Entonces, la presión de estas arterias, ¿sí? Va a ser inducida por lo que es la misma sangre, las resistencias de esta arteria, ¿sí? De que nos va a hacer una presión pues normal, vaya, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos con que la presión arterial es la fuerza que ejerce esa sangre contra estas paredes, ¿no? O sea, tipo, pues, es el que mantiene a la arteria así para que pueda salir toda la sangre. Hipertensión arterial, ¿qué significa hiper? Sí, tiene un significado de superioridad o de que está alto, ¿sí? O sea, aquí te está diciendo que está alta la tensión arterial, ¿sí? Y este va a ser un trastorno en el que los vasos sanguíneos van a tener una tensión persistentemente alta y esto puede dañar los vasos sanguíneos y muchos órganos, riñón, cerebro, corazón, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver cómo está un vaso sanguíneo normal, ¿sí? Miren, tiene su luz, normal, y aquí vemos un vaso ya que tiene ya una vasoconstricción, ¿sí? En el cual aquí ya podemos ver una hipertensión arterial, ¿sí? Pero pues obviamente, este, la hipertensión arterial pues no es de la noche a la mañana, es una situación crónica, pues se llama crónico degenerativa. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de la hipertensión arterial? Todos sabemos cuáles son quizá las cifras de COVID. Todos sabemos qué es lo que hace el COVID, cuál es el virus, a quién se lo transmiten, cómo se transmite, pero hemos dejado al lado muchas patologías que también son muy importantes en el aspecto de que no sabemos las cifras, no sabemos cómo se está incrementando muchísimo este, las cifras de hipertensión arterial y no nada más, o sea, eso, o sea, realmente las consecuencias que implica tener la presión alta, ¿sí? Ahora, el impacto de la hipertensión aumenta con el envejecimiento, su prevalencia es de 65.4% en personas de 60 años o mayores, ¿sí? Y se ha visto un ritmo de incremento de la presión arterial más marcado en mujeres. Si bien, ¿alguien de ustedes sabe quién tiene más hipertensión, los hombres o las mujeres? ¿Quién creen? ¿Quién son team hombres y quién son team mujeres? Por el estilo de vida, yo podría creer que los hombres. Así es, hay más hombres fumadores, hay más hombres alcohólicos, ¿sí? Entonces, realmente hay más hombres, con hipertensión arterial, pero se ha visto que ya las mujeres están alcanzando a los hombres en esa cuestión, ¿sí? Entonces, por eso en la epidemiología vamos a remarcar que el ritmo de incremento de la presión arterial es más marcado en mujeres, ¿sí? Aunque los hombres estadísticamente pues tienen mayores cifras de hipertensión arterial. Ahora, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, se va a duplicar con cada incremento de esta presión arterial. Por ejemplo, si una persona
maneja una presión arterial de quizá 115 sobre, ¿qué les gusta? 90, ¿sí? Ay, yo no puedo escribir. ¿Sí? Y se incrementa, digamos, 115, se incrementa 20 en la presión sistólica, o sea, 125, así, 135, ¿sí? Si ya se incrementó 20 milímetros de mercurio y 90, o sea, subió a un 100%, ¿sí? Entonces, es ahí, o sea, ese paciente tiene el doble que nosotros que tenemos una presión normal, ¿sí? De padecer alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces, cada año ocasiona 7.6 millones de fallecimientos. Entonces, es importante, ¿sí? Saber qué onda con esto porque en el mundo hay 1.000 millones de personas con hipertensión arterial, ¿sí? Y se estima que para el 2025 no va a bajar, ¿sí? De hecho, se estima que 1.500 millones de personas van a tener hipertensión arterial. Entonces, es un problema que va en aumento y que realmente es importante conocerlo porque, pues, todas las personas que estudian medicina, que estudian enfermería, ¿sí? Somos los encargados de diagnosticar y de ver y de medir la presión arterial, ¿sí? Seamos sinceros, muchos de nosotros no sabemos cómo se diagnostica una hipertensión arterial, ¿sí? ¿Cómo vas a saber si tu abuelita, si tu tía, si tu mamá, si tu papá, si tu hermano tienen hipertensión arterial, ¿sí? Que te digan, oye, hija, ¿y cómo sé si tengo hipertensión arterial? ¿Sí? Pues vas a conocerlo. Hay muchas fuentes de cómo se clasifica la hipertensión arterial, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a la AHA, American Heart Association, que maneja una cifra normal de 120/80, que es lo que conocen todas las personas, ¿sí? Pero también hay una clasificación de prehipertensión, ¿sí? Que va de los 120 a 139 en la sistólica y 80 a 89 en la diastólica. Lo bueno es que el cuerpo es tan magnífico que te avisa cuándo puedes parar de tus malos hábitos ambientales, de tus malos hábitos alimenticios, ¿sí? Por ejemplo, el consumo excesivo de sal, ¿sí? Si tú vas si por ejemplo, no sé, Emiliano, ¿sí? Vas a un consultorio, ¿sí? Y luego tienes una presión de 130/85, ¿sí? Tienes prehipertensión, ¿sí? Este, y aquí yo te puedo modificar tu estilo de vida. A lo mejor eres una persona que siempre está, estudiando, vamos a darle el beneficio, siempre está estudiando, siempre está sentado, no hace nada de ejercicio, ¿sí? Consume excesivamente sal, ¿sí? Quizá si quitamos esos factores y Emiliano empieza a hacer ejercicio, disminuye su sal, que pues la sal tiene bastante sodio, entonces puede que esa prehipertensión se normalice, ¿sí? O sea, tipo, pues ya no haya esa tensión tan alta en las arterias y no evolucione a una hipertensión de grado 1, ¿sí? Pero si Emiliano no hace caso, ¿sí? Sigue estando ahí sentado, sigue estando ahí, todo, como digamos, ya no eres un B-boy, entonces pues vas a evolucionar a una hipertensión de grado 1, ¿sí? ¿Y por qué no hipertensión de grado 2? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si llega un paciente con una tensión arterial de 150/95,
¿qué tipo o qué grado de hipertensión tiene ese paciente? La Recuerden, uno, grado uno. Muy bien, ¿sí? Entonces, les pregunto yo, si por ejemplo, Marisela llega a mi consultorio, es la primera vez que llega, ¿sí? Le tomo la presión en ambos brazos y en el brazo izquierdo sale con una presión arterial de 150/95. Ya me contestaron que es una hipertensión grado uno. Ahora, ¿yo así puedo diagnosticar hipertensión arterial? O sea, ya, me No, salió. ¿Qué tengo que hacer para diagnosticarla? ¿Alguien sabe? creo que tenían que ser 2 veces, pero también pasaba a veces la hipertensión de bata blanca, que era que a Exactamente. veces, o no sé si lo vayan a explicar. No, sí, coméntalo. Ah, ok, ok. Bueno, a veces las personas como que se ponen tan nerviosas de ir al médico o, o sí, llegan en un estado como distinto al habitual y eso puede provocar o inducir que aumente la presión arterial. Es por eso que se tiene que checar varias veces y de preferencia en casa y en reposo. Bueno, en reposo siempre, ¿verdad? Pero Exactamente. Lo que dices es muy cierto. Sí, si Marisela llega con 150/95, sí, pueden ser muchísimas causas de la cual ella pueda estar presentando tal, digamos, esta tensión arterial. Ahora, el estrés, el sueño, puede ocasionar, o sea, si esa persona no ha dormido bien, si supongamos que Marisela, no sé, tiene enferma a su mamá y ha estado muchos días en el hospital, no ha dormido bien, etcétera, va a que le chequen la presión arterial, muy probablemente pueda estar alterada, pueda estar alta. ¿Por qué? Porque ¿alguien conoce cuál es la hormona del estrés? El cortisol, ¿no? cortisol. La noradrenalina. La noradrenalina, así es, ¿sí? Esa es la hormona del estrés, y la noradrenalina causa una vasoconstricción, ¿sí? Entonces, si ese cuerpo se mantiene con muchísima noradrenalina, entonces vas a tener una hipertensión debido a todos esos malos hábitos que tiene esa persona. Bueno, claro, quizá Marisela pues no es la culpa que pues, su mamá esté enferma y esté yendo al hospital, eso es un factor, pero hay que tenerlo en consideración. Ahora, a esa persona yo le voy a indicar a Marisela, oye, sabes que necesito que en tu domicilio te esté checando la presión, ¿sí? No sé, digamos por una semana. Sí, porque el hipertenso, sí, por ejemplo, Marisela, en los próximos días, ella va a dormir bien, sí, bueno, se supone que va a dormir bien, sí, entonces el hipertenso no es hipertenso el lunes, el martes, y luego ya el miércoles me tomo vacaciones, y luego el jueves también, y el viernes algo normal, y luego el sábado vuelvo a, no, o sea, el hipertenso es hipertenso todos los días, claro, si no, sin medicación, vaya. Entonces, por eso en la bitácora, pues se recomienda que se tome la presión en la mañana, en la noche, el lunes, así el martes, así el miércoles, ¿sí? Y llegar a un promedio de esa presión arterial. Ahora, ya mencionaron que hay una hipertensión de la bata blanca. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien conoce el porcentaje de la población que padece ese síndrome? Es aproximadamente de un 20 a 30%, ¿sí? O sea, quiere decir que si nosotros fuéramos 10 personas y esas 10 personas fuera el 100% de la población, 3 de nosotros de 2 a 3 de nosotros, se nos aumentaría esa presión arterial, debido al síndrome de la bata blanca, ¿sí? Entonces, ahora, también hay otro tipo de hipertensión que se llama hipertensión, pues, aislada, ¿no? Quiere decir, Marisela va otra vez a consulta, ¿sí? Estoy con la presión arterial y está normal, ¿sí? Y digo, no, pues,
saliste bien de la presión, pero a lo mejor cuando ella está dormida, cuando ella, en otras situaciones de su día, pues o sea, se le aumenta la presión y, y nosotros no nos damos cuenta, nosotros pensamos que está bien cuando realmente ya está ocasionando un daño, ¿sí? Ahora, ahí pudiéramos utilizar una opción que es el Holter, el mapa, el bendito, ¿sí? No sé si alguien conoce sobre eso, ¿sí? Se le deja un aparato a esa persona por 24 horas y se le está midiendo la presión arterial, ¿sí? Como ya no hay un sujeto que le está midiendo la presión arterial, ¿sí? Entonces, o sea, el síndrome de la bata blanca pudiera ser evitado con con ese aparato. Ahora, las causas de hipertensión arterial podemos dividirla en hipertensión primaria o esencial, ¿sí? Que es el 90 al 95%. De una vez les digo que esta es pregunta de examen, ¿sí? En la cual es genético, o sea, tenemos factores genéticos que la expresan, esta hipertensión, la disminución de la excreción renal, las influencias vasoconstrictoras, como ya les he mencionado, por ejemplo, el estar fumando, el estar en los factores ambientales, el estar consumiendo sal, también estar obesos, ¿sí? Constituye a que se determine esta hipertensión esencial, que es de un 90 a 95%. La hipertensión secundaria es pues de un 5 a un 10%. ¿Y esto a qué se va a deber? ¿Yo qué tengo de beneficio al saber que hay una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria? Ah, que la hipertensión secundaria pues puede ser removida si tipo nos damos cuenta de lo que la está causando. Por ejemplo, hay una estenosis de la arteria renal, ¿no? No sé, supongamos que hay un tumor ahí que esté aplastando a- a la arteria, entonces vamos a causar que se haga una hipertensión arterial. Ahora, si quitamos ese tumor y dejamos que ya no se aplaste esa arteria, ¿sí? Pues, pues se va a quitar la hipertensión, ¿sí? Ahora, hay algunas mutaciones, hay unos defectos genéticos que hace que la persona tenga hiperaldosteronismo, ¿sí? O mutaciones eh, y que se haga, por ejemplo, un síndrome de Leader. Entonces, ¿qué es este síndrome? La persona va a reabsorber mucha sal. O sea, el cuerpo, el riñón, tira sal, 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 pero el cuerpo la reabsorbe. Y el estar reabsorbiendo mucha sal, pues entonces va a ocasionar una hipertensión arterial. Podemos tratar estos defectos y se quitaría, por así decirlo, la hipertensión arterial. Por ejemplo, en el ejemplo del tumor, ¿sí? Si nosotros damos antihipertensivos, no se quita, no se quita, tenemos que pensar en una hipertensión secundaria, ¿sí? Ah, caray, ¿por qué no se quita? Ya le dimos los sartán con amlodipino, etcétera, y no se quita la hipertensión arterial. ¿Qué onda? Hacemos un estudio más a fondo y vemos que hay un tumor ahí que está aplastando la arteria renal, entonces, sí, me explico. Quitamos eso y se quita la hipertensión arterial. Ahora, hay pregunta de examen, este, ¿cuál es el tipo de hipertensión que está en un 90-95%? La hipertensión esencial o primaria. Ahora, ¿qué factores van a intervenir en la presión arterial? ¿Sí? El gasto cardíaco. ¿Alguien sabe qué es el gasto cardíaco? ¿O cómo podemos definirlo así en simples palabras? Es algo que se lo dan en séptimo, octavo, sexto. Es más, desde que les dan Oficio. fisiología, ahí podemos ver qué es el gasto cardíaco. Pues podríamos decir que es la cantidad de sangre que bombea el corazón, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Ah, sí, es cierto, en un minuto, creo.
En un minuto, exactamente. Eso, así como lo dijiste, tal cual, es el gasto cardíaco, ¿sí? Toda la sangre que sale del corazón, ¿sí? En un minuto. Por eso es que vamos a tener el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y eso es lo que nos va a determinar nuestro gasto cardíaco, ¿sí? ¿Cuánto es el volumen que sale por minuto? Aproximadamente 5 litros por minuto es lo que sale, ¿sí? Entonces, eh, el volumen sistólico y frecuencia cardíaca van a determinar el gasto cardíaco, y la resistencia periférica y el gasto cardíaco van a determinar lo que es la presión arterial, ¿sí? Entonces, vamos ahorita a explicar cada uno cómo funciona, ¿sí? Ahora, el gasto cardíaco. Déjenme ver si puedo. Bueno, ya les comenté, son 5 litros por minuto. Vemos en la imagen de la derecha, el corazón como si lo estuvieran exprimiendo, ¿sí? Y todo lo que va a ser, por así decirlo, en este ejemplo metafórico, todo lo que va a estar exprimiendo el corazón, pues en un minuto. Y aquí a que se llenen todos esos vasitos, ¿sí? O sea, en un minuto. Ahora, el volumen latido lo vamos a medir en litros por latido, y la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal, muchachos? 72 latidos por minuto. Bueno, 72,80. Es el promedio, ¿sí? 70 latidos por minuto, ¿sí? ¿Y cuántos mililitros van a ser expulsados cada vez que el corazón late? ¡Pum! 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 ¿Cuántos mililitros va a, este, a expulsar? 70 mililitros, ¿sí? Entonces, si hacemos una multiplicación de 70 latidos por minuto tiene el paciente. Perfecto. ¿Y cuánto me acuerdo que dijo Mike que era el volumen latido a 70 mililitros? Entonces, si sabemos los latidos y lo multiplicamos por 70, ¿sí? Aproximadamente dan 4.900 mililitros por minuto, que esos pues serían 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, muy fácilmente podemos saber. Ahora, Alejandro tiene 80 latidos por minuto. Si multiplicamos 80 por 70, nos darían a 5.600 mililitros. Entonces, el gasto cardíaco de Alejandro es de 5.6 litros por minuto, ¿sí? Así podemos ver rápidamente cuál es el gasto cardíaco de cada persona. Ahora, las resistencias periféricas, ¿no? Es el sistema de vasos por donde la sangre tiende a circular en todo el organismo. Quiere decir que las arterias van a tener cierta capacidad elástica de distenderse, o entonces la sangre que circula a través de las arterias, ¿sí? Puede estar, bueno, las arterias pueden tener una vasoconstricción o una vasodilatación. Si tenemos una vasoconstricción, ¿sí? ¿Cómo estarían las resistencias? Estarían aumentadas, ¿sí? Si tenemos una vasodilatación, esas resistencias estarían disminuidas, ¿sí? Entonces, el retorno venoso y el gasto cardíaco va a disminuir si tenemos una vasoconstricción. El retorno venoso y el gasto cardíaco va a aumentar si tenemos una vasodilatación. Entonces, por eso el gasto cardíaco y las resistencias periféricas, ¿sí? Determinan o son factores de la presión arterial. ¿Y cuáles son los mecanismos, Mike? Bueno, aquí tenemos un viejo barbón, ¿sí? Vamos a acordarnos del grandioso Santa, ¿sí? Eh, Santa es un hombre de aproximadamente, bueno, digamos mayor de 60 años, ¿sí? Y tiene barba, ¿no? Entonces, vamos a acordarnos de esta mnemotecnia. Yo sé que barba, pues no va con V, ¿sí? Pero para fines de esta mnemotecnia, ¿sí? Vamos a poner barba con V, ¿sí? Entonces, ¿qué va a significar cuando a ti te pregunten en un examen, oye, ¿cuáles son todos los mecanismos
para que funcione o fisiológica o alterada la presión arterial, ¿sí? Pues van a ser estos 4, ¿sí? Y estos siempre, siempre los tienes que saber porque siempre te los van a preguntar, ¿sí? Yo te los voy a preguntar, ¿sí? Entonces, es el volumen intravascular, que es la primera V, ¿sí? Sistema nervioso autónomo, que es la A de barba, ¿sí? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es la R, y la V y la A, que son mecanismos vasculares, ¿sí? Entonces, siempre que te quieras acordar de cuáles son esos mecanismos de la presión arterial, pues tú nada más acuérdate, ay, ¿cuáles eran los mecanismos? Bueno, me acuerdo de Santa Claus, que es un viejito de mayor de 60 años, muy probablemente tenga hipertensión, pero él tenía barba, y barba significa volumen intravascular, sistema nervioso autónomo, sistema renina-angiotensina aldosterona y mecanismos vasculares, ¿sí? Siempre, siempre, siempre que alguien les diga una mnemotecnia o vean una mnemotecnia para que puedan aprendérsela, ¿sí? Es estar jugando con su cerebro para ver si en verdad se la aprendieron, ¿sí? En sus casas, cierren los ojos e intenten recordar qué significaba barba, ¿sí? Porque eso es lo que, sí, vamos a ver, el que regula la presión arterial, te lo tienes que saber, ¿sí? De a fuerzas. Ahora, la primera V de barba, volumen intravascular, ¿cómo va a funcionar? Sí, bueno, nosotros sabemos que la sal pues tiene sodio, ¿no? Y el sodio es un componente, una molécula que va a regular el volumen sistólico. ¿Sí? El volumen, ¿qué es el volumen sistólico? Es toda aquella sangre o todo ese volumen de sangre que va a salir por el corazón a través de la aorta. ¿Sí? Ese es el volumen sistólico. ¿Cómo va a regular la sal el volumen sistólico? Muy fácil. Recuerden que tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. Eh, si nosotros, bueno, comúnmente en esta tablita podemos ver que la necesidad fisiológica de sodio, bueno, 1.25 gramos de sal constituyen a 500 miligramos de sodio, ¿sí? La recomendación para adultos sanos es de 6 gramos, o sea, quiere decir una cucharadita de sal al día, como máximo, digamos, ¿sí? 2.300 miligramos de sodio. Si nosotros superamos esos 6 gramos de sal, ¿sí? Eh, el cuerpo no los va a poder eliminar, ¿sí? Tanta sal. O sea, el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Yo nada más puedo eliminarte hasta 6 gramos, y si quieres, ¿sí? Ya no voy a eliminarte más, ¿sí? Entonces, toda esa sal de más, o sea, todo ese sodio, se empieza a acumular en el líquido extracelular. ¿Sí? ¿Sí? Todo ese sodio se empieza a acumular en el líquido extracelular, ¿sí? Empieza a haber muchísimo sodio. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Ese sodio, o sea, hay bastante, va a entrar a la célula. Va a llegar un momento en que en el líquido celular ya no puede estar, ¿sí? Y va a tener que pasar a la célula. ¿Y qué es lo que va a pasar si este sodio entra a la célula? Va a aumentar el volumen intracelular, ¿sí? Como tal, va a aumentar el volumen sistólico, ¿sí? Porque, o sea, todo este volumen que trae cada celulita es de más, ¿sí? Entonces aumenta por lo tal el volumen sistólico, y si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Y si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Es por eso que el sodio decimos que regula el volumen sistólico, ¿sí? Si nosotros consumiéramos lo que realmente corresponde de sal, pues no aumentaría el volumen intracelular, como tal, no aumentaría el volumen sistólico, ¿sí? No aumentaría el gasto cardíaco y no aumentaría la presión arterial. Pero como todos somos amantes de la sal, ¿sí? Aún así sin probar los alimentos,
¿sí? Ya le estamos poniendo sal al huevo, a todo lo que nos pongan, ¿no? Entonces, pues por eso hay que regular la ingesta de sal, porque en el curso vi que aumenta el volumen intravascular, ¿sí? Ya vimos cuánto sodio y sal necesitamos. Ahora, las recomendaciones para personas mayores de 51 años, ¿sí? Es de 4 gramos, quiere decir 3/4 partes de una cucharada, y no podemos utilizar tanto. Pero pues esas cucharadas ya se le echan a la comida, ya viene en varios productos, en la salchicha, o sea, en los embutidos, en las carnes, o sea, ya realmente esos 4 gramos de sal los consumes sin darte cuenta en, entre comidas, ¿no? Y el consumo actual en promedio de personas, si fijan, es 2 cucharaditas, de 7 a 9 gramos, ¿sí? Y a mí se me hace bajo realmente. Ahora, la segunda letra de la mnemotecnia de Barba, recuerden, la V, volumen intravascular. Ahora vamos con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Eh, ¿Alguien me puede decir de ustedes cómo se divide el sistema nervioso autónomo? En simpático y en parasimpático. Perfecto. Eso se lo van a preguntar muchísimo, ¿eh? Mucho, mucho. Y créanme que hay personas que no saben cómo se divide el sistema nervioso autónomo. Si no estudian medicina, no van a, pues, a saber esto, pero las personas que sí estudian o enfermería están obligadas a saber cómo se divide el sistema nervioso, ¿sí? Y siempre porque yo siempre decía, caray, el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ese de dónde sale? Pues es del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y lo sorprendente del sistema nervioso autónomo es que vamos a tener varios receptores, ¿sí? 2 alfa y 3 beta, ¿sí? Para fines prácticos, ¿sí? Eh, ¿Y qué es lo importante de estos receptores, no? ¿Dónde se encuentran estos receptores? Yo me lo aprendí así. Por ejemplo, hablando de los beta, ¿sí? ¿Cuántos corazones tenemos? Uno. Entonces, los beta uno van a actuar en el músculo cardíaco. ¿Cuántos pulmones tenemos? ¿Sí? Tenemos 2 pulmones. Entonces, los beta 2, nada más que aquí no dice que los pulmones, pero son los pulmones. Y en los pulmones tenemos beta 2. ¿Sí? Entonces, es importante dónde se localizan cada uno de estos receptores porque es donde van a actuar. Por ejemplo, también en el riñón tenemos beta 1, ¿sí? Y es por eso que la adrenalina o la noradrenalina, si llega al riñón, por ejemplo, tú estás estresado, ¿sí? Liberas noradrenalina. Ok, ¿y la noradrenalina a dónde se va a ir? A sus receptores. ¿Y dónde están esos receptores? En el músculo cardíaco y en el riñón, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Pues va a aumentar el AMP cíclico, que eso ya es avanzado de bioquímica, pero para fines prácticos, por ejemplo, en el riñón. ¿Qué va a ocasionar la noradrenalina en el riñón? Pues va a hacer que se libere renina, ¿sí? Y ahorita vamos a ver para qué sirve la renina, ¿sí? Es otro, hasta de hecho hay un rap que lo pueden buscar del rap de sistema renina angiotensina aldosterona, escúchenlo todo el día, está muy práctico la verdad, me gusta mucho todo su rap, y eh, podemos ver que, por ejemplo, los alfa 1 se encuentran en la pupila, ¿sí? Ahora, cuando, no sé, digamos, tu novia se acerca a tu oído y se te eriza toda la piel, ¿quién es el encargado de que se haya una piloerección? ¿Sí? Pues los receptores alfa 1, ¿sí? O sea, entonces cuando se te acerque tu novia al oído y empiece a tener una piloerección, tú ya vas a saber que los receptores encargados de eso son los alfa 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces, solamente dato curioso, ¿no? Ahora, sistema renina, angiotensina, aldosterona. No me voy a venir a aventar el rap aquí
porque pues obviamente no soy rapero, pero pueden escucharlo, está muy padre. Vamos a tratar de ser lo más explícito posible porque hipertensión arterial es, digamos, no solamente actúa un órgano, se va de órgano en órgano, en órgano, y es como un tipo dominó en el cual se cae una pieza y se caen todas las piezas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser lo más claros posible. Aquí en el riñón, hola, soy riñón yo. Bueno, vamos a hacer primeramente la explicación, digamos, lo más metafórico y después una introducción ya científica, ¿no? En el riñón, grábense que tenemos algo que se llama mácula densa. La mácula densa imagínenselo como un búho, ¿no? ¿Ya vieron a mi búho? Miren, chequen, búho, ¿sí? Es un búho, es alguien que está vigilando, ¿sí? Cuánto volumen de sangre tienes, ¿sí? Cuánto volumen de sal tienes, ¿sí? Y esas son las dos cosas que va a verificar ese búho, ¿sí? Que ese búho, pues es la mácula densa, ¿no? Después les voy a decir ahorita dónde está esa mácula densa, porque eso te la van a preguntar, ¿sí? ¿Dónde está la mácula densa? Es obviamente que te la van a preguntar, y para qué sirve. Ah, entonces ya sé para qué sirve. La mácula densa, que es este búho, sirve para detectar cuánta sal tienes, o sea, cuánto sodio tienes y cuánto volumen de sangre tienes, ¿sí? Supongamos que está Enrique, ¿no? Y Enrique, no sé, está eh, deprimido, se va a donde están las vías del tren, supongamos, y le arranca un brazo, ¿no? Empieza a perder mucha sangre, ¿sí? La mácula densa va a ver eso, o sea, se va a encargar de que va a decir, ah, caray, o sea, es el que le avisa al cuerpo que está faltando esa sangre. Entonces tiene que hacer algo el cuerpo para reponer ese volumen y es lo que vamos a ver. Ahora, hay unas células que son las células yuxtaglomerulares. ¿Alguien sabe qué significa yuxta? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa yuxta? Pues De dónde al lado. viene? Al lado de, junto a, ¿sí? Entonces, yuxta, glomerulares, ¿no? O sea, junto al glomérulo. Esta bolita que ven aquí ustedes es el glomérulo, ¿sí? Este está pues en los riñones, ¿sí? Y las células, esta arteria, bueno, esta arteriola es la arteriola aferente, ¿sí? Para fines de mnemotecnia, ¿sí? Pueden poner aquí una A, ¿sí? De arteria aferente y aquí una E. La A siempre va a ser primero. Entonces, la primera arteria que entra, ¿sí? Es la arteria aferente, ¿sí? Aquí hace su o sea, como digamos, se juntan muchas arterias y sale la arteria eferente, ¿sí? Entonces, las células que están aquí en la arteriola aferente son las células yuxtaglomerulares. Entonces, cuando la mácula densa detecta ese cambio de sangre, o sea, ese cambio de volumen, ¿sí? Está bajo, le va a avisar a las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Le va a decir, oye, células yuxtaglomerulares, estamos detectando que hay un cambio drástico de volumen, entonces necesitamos que liberes renina. Esa renina, ¿sí? Se va a ir al hígado. Vamos a poner aquí, esa renina se va a ir al hígado, ¿sí? Y en el hígado, este, hay algo que se le conoce como angiotensinógeno, ¿sí? Entonces, ese angiotensinógeno por sí solo no causa nada y la renina por sí sola no causa nada. Pero cuando la renina y el angiotensinógeno se unen, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar? Imagínense como pues un hombre y una mujer tienen un hijo que es la angiotensina 1, ¿no? Entonces, la renina y el angiotensinógeno van a formar
a la angiotensina 1, ¿sí? Pero la angiotensina 1, pues es un bebé, o sea, como les dije, es un bebé, un bebé, pues, ¿qué te va a hacer? No te va a hacer nada, ¿sí? Entonces tiene que ir a la escuela, tiene que evolucionar, digamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va a ir la angiotensina 1? Ah, pues mira, fue a una universidad donde estudió medicina, no sé, etcétera. Se va al endotelio pulmonar, que es su escuela, ¿sí? Y ahí en su escuela se va a evolucionar. ¿Quién es la que la va a hacer evolucionar? Una enzima que se llama ECA. ¿Qué significa ECA? Enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces, la angiotensina 1 ya no es un bebé, va a evolucionar a una angiotensina 2, ¿sí? Que ya, o sea, ya está preparada para hacer cambios en el organismo, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, se involucró riñón, se involucró hígado y se involucró pulmón, ¿no? Entonces, la angiotensina 2, ¿sí? Ya va a tener efectos. ¿Qué efectos va a tener? Bueno, se va a ir a las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y le va a decir, hey, glándula suprarrenal, necesito que secretes aldosterona. Ah, perfecto. La secreto. Chido. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? Va a retener sal y va a retener agua, ¿sí? O sea, ustedes iban a secretar esa agua por la orina, ¿sí? Y el riñón y la aldosterona le dice, no, 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 no me secretes esa agua, regrésamela otra vez al cuerpo, porque este vato, ¿sí? Se puso en las vías del tren, le mocharon el brazo y ya no tiene sangre. Entonces, por su idiotez, entonces regrésame todo el agua que ya te di que pues eliminaras. No, eso es lo que hace la aldosterona. Y también sal, retiene sal. Se va a ir al cerebro, ¿sí? Y va a estimular la secreción de ADH. ¿Qué significa ADH? Antidiurética. Ahora, les pregunto, porque esto me lo han preguntado varias veces, ¿cuáles son las únicas dos hormonas que almacena la neurohipófisis? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas veces, Alejandro, nos han preguntado eso? Todos los semestres. La oxitocina ¿Cuál más? y La acaba de, la la acaba de decir Miguel. vasopresina. La vasopresina, que es la antidiurética, ¿sí? Muchas veces se confunden de que, ah, caray, la antidiurética, ¿dónde? Ah, pues es la vasopresina, ¿sí? La vasopresina o la antidiurética y la oxitocina son las únicas dos hormonas que almacena la neurohipófisis, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a hacer la antidiurética como su nombre? ¿Qué es diuresis? Secretar, ¿no? Estar secretando agua. Eh, Estar eliminando agua. Entonces, la antidiuresis, o sea, antidiurética, va a hacer que esa agua no se salga, porque ese cuerpo, ¿sí? Necesita esa agua, ese volumen, ¿sí? Recuerden que la sangre está hecha de agua también, y entonces necesita ese volumen, porque ya Enrique ya se arrancó el brazo, ¿sí? Entonces necesitamos más volumen de agua, ¿no? A fines prácticos, entonces todo eso va a ser que cause una constricción arteriolar, ¿sí? Y de hecho, la angiotensina 2, o sea, es naturalmente un vasoconstrictor. O sea, ya desde que tenemos angiotensina 2, se va a las arterias y hay una constricción arteriolar. Entonces, todo eso va a ocasionar un aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces, esto es el bendito sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Así es como funciona, ¿sí? Y pueden ver el video un fin de veces para poderse aprender este sistema que eh, tiene nombres complejos, tiene funciones, pero yo sé que con machete van a podérselo aprender, ¿sí? Espero. ¿Tienen alguna duda de esto? No. Muy bien, sí. Ahora,
También la V y la A, de la fines de la última dos letras de la mnemotecnia de Barba, ¿sí? Vamos a tener los mecanismos vasculares, ¿sí? VA vasculares, ¿no? Que a menor diámetro vamos a tener mayor resistencia. Entonces, ¿cómo es esto? Mientras una persona va creciendo, va teniendo o va sufriendo daño en las arterias. Entonces, esas arterias, digamos, está así la luz normal de una arteria, ¿sí? Y se van a estar engrosando, ¿sí? Esas paredes de esas arterias. ¿Cómo se le llama al engrosamiento, bueno, a la patología de engrosamiento de las paredes de las arterias, muchachos? ¿Alguien se acuerda? Aterosclerosis. ¿Átero o arterio? Arterio, perdón. Oh, qué inteligentes. Perfecto. ¿Sí? Arterioesclerosis, ¿sí? O sea, si dice que la mayoría de nosotros vamos a tener hipertensión arterial y eso es por estos mecanismos vasculares, ¿sí? Porque mientras vamos creciendo, vamos formando o se van endureciendo esas arterias y va a hacer que tengamos un menor diámetro para que pase la sangre y va a aumentar las resistencias periféricas, ¿sí? Y si recuerdan, un factor de la hipertensión arterial es el cambio de esa resistencia periférica. Entonces, estos mecanismos vasculares son muy importantes por eso. Y ya, se termina la mnemotecnia, ¿no? Otra vez, vamos a recordar qué significaba esa mnemotecnia, nada más para fines prácticos. Recuerden, volumen intravascular, ¿sí? Que es todo lo del sodio, ¿sí? De cómo va a ser el sodio que aumente ese volumen en la célula. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que va a ser todas esas, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, todas esas hormonas que van a hacer que nuestro sistema simpático, parasimpático se active y haga una respuesta. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, que recordando que la mácula densa es la que va a detectar eh, si hay poco volumen o hay poco sodio y va a sintetizar esa renina. Y por último, los mecanismos vasculares, que aquí es donde vamos a estar viendo si esa persona va a tener un engrosamiento de esas paredes de las arterias, si hay una remodelación arterial, y en este caso la arterioesclerosis. Ahora, ya viendo todos estos mecanismos, ¿cuáles van a ser los síntomas que van a ocasionar o cómo nos vamos a dar cuenta que tiene hipertensión arterial? No hay síntomas, ¿sí? O sea, una persona puede estar manejando cifras de 140 sobre 95, digamos, y no tiene ningún síntoma, ¿sí? Nos damos cuenta porque rutinariamente, pues, quizá en consulta checamos la presión arterial y checamos que está alta. Es así como podemos darnos cuenta. Ahora, pero muchos hipertensos eh, refieren un dolor en la cabeza. Y como, o sea, hay muchas partes donde puede doler la cabeza. Puede doler en la frente, atrás de los ojos, en el lado temporal, arriba en el lado parietal de la cabeza, ¿sí? O atrás, ¿sí? En la región occipital. Esa región occipital es la que me interesa, hablando de la hipertensión arterial. Cefalea, pues, es dolor de cabeza, ¿sí? Cefalea por hipertensión, ¿sí? Pero cuando nosotros ya empieza a doler la cabeza en esta región, ya no estamos viendo que es una hipertensión de hace días, o sea, realmente ya tiene una hipertensión, digamos, grave, ¿sí? En el cual no se trató por mucho tiempo y ya ahora ya está dando síntomas
y es cuando podemos ver que ya la hipertensión pues está ya tiene mucha evolución, ¿no? Y esta cefalea, algo que la caracteriza es que aparece en la mañana, ¿sí? O sea, te levantas con mucho dolor en la región occipital, ¿sí? Y esto es a lo que se le conoce como cefalea por hipertensión, ¿sí? Es un signo, tenemos que, cuando a alguna persona le duela esta parte de la cabeza, nosotros tenemos que pensar seriamente en hipertensión arterial, ¿sí? Otros síntomas inespecíficos incluyen mareos, ese paciente empieza, oye, ¿sabes qué? Siento muchas palpitaciones, ¿no? Y pues también tenemos que ver que esas palpitaciones no sean porque está con su novia o etcétera, ¿no? O sea, me dan palpitaciones de repentina, no estoy haciendo nada y de repente siento que me está palpitando mucho el corazón, se fatiga muy fácil. Vaya, les digo, son inespecíficos porque ¿qué te puede fatigar fácil? Realmente, por ejemplo, también COVID, te fatigas fácil y también tenemos lo que es la impotencia, ¿no? Entonces, todos estos síntomas eh, podrían ser de hipertensión arterial, pero como les comento, se dan cuenta esos pacientes que están así porque llegan a la consulta y están manejando cifras tensionales muy altas, ¿sí? Ahora, si una persona llegara con una crisis hipertensiva, digamos, con una presión. Cuando nosotros hablamos de una crisis hipertensiva, bueno, ya sea emergencia o urgencia hipertensiva, nosotros ¿en qué valor pensamos? ¿Qué valor pensamos, Alejandro, de una crisis Ya hipertensiva? son Cuando cifras, hablamos ya son mayor de cifras qué? de 180, ya son mayores de Exactamente. 180. Cuando vemos a un paciente con estas cifras, nosotros podemos desde la primera vez diagnosticar hipertensión arterial, ¿sí? Una persona normal, chicos, mm, por más estresado o por más, digamos, que no durmió nada, estoy muy estresado, consumí muchísima sal, y no llegamos hasta 180, ¿sí? No llegamos. Realmente el cuerpo es- tiene su adaptación, o sea, sabe cuándo parar esa presión. Sí se eleva, claro, 140, 150, pero no hasta 180. Entonces, si una persona, Oye, no Michael, sé, ¿mande? perdón. Pero igual depende mucho de lo que haya pasado, ¿no? Porque bueno, o sea, me ha tocado atender pacientes en volcaduras o, pues no sé, en algún derrumbe, que por la misma adrenalina o el estrés que traen, sí han llegado hasta 180, 190, Ajá. este, pero sí igual como, pues dices, es raro, pero me ha tocado. Ujú. Bueno, sí, En antecedentes de hipertensión. Igual ya al momento de que se entrega al hospital se realizan pues estudios, medicación y todo, ujú. y pues se nota que no, que efectivamente no tienen el antecedente. Ajá. ¿Y sabes cuánto le dura esa presión arterial? Por ejemplo, desde que le checas la presión arterial en el accidente, digamos, ¿no? O cuando lo estás subiendo a la ambulancia, y cuando llega al hospital, digamos, no sé, se tarda media hora, una hora el proceso, maneja la misma presión arterial, o sea, sigue teniendo el paciente una presión alta. Sí, la sigue teniendo elevada muchas de las veces. Ya se empieza a controlar hasta con fármacos. Ajá. Bueno, realmente ese es un dato que no sabía. Las guías manejan pero por ejemplo, hablando en un consultorio, ¿sí? Eh, no sé, o sea, eh, llegas tú, Eduardo, con con la presión de 180, ¿sí? Y oye, ¿has tenido un accidente? No, realmente, pues, no sé, de la nada se me empezó a dar una crisis hipertensiva, ¿sí? Pues entonces nosotros podríamos diagnosticar desde la primera vez, que es muy raro, pues realmente que alguien te llegue así, pero
sí pasa, sí, que te llegue con esa crisis hipertensiva. Bueno, supongamos que realmente es mucha adrenalina la que el paciente secreta cuando pues hay un accidente y depende, ¿no? Porque yo creo que es un porcentaje bajo, ¿no, Delta? De los pacientes que has visto de accidentes que presenten hipertensión o todos los que has visto que tienen accidentes tienen hipertensión. No, así que la tienen muy elevada, han sido como 6 aproximadamente. ¿De Y en cuántos? su mayoría son mujeres. Son, pues, no, ni idea. Sí. Pues, digamos, es un porcentaje muy bajo, ¿no? Muy mínimo, sí. Entonces, es otra manera quizá rápida que también, pues, no vamos a descartar, vamos a estar midiendo esa presión arterial en el domicilio para ver si esa persona es hipertensa. Si, por ejemplo, la presión arterial en el accidente está alta, muy probablemente a lo mejor esa persona era hipertensa o, como dices tú, una descarga adrenérgica, ¿sí? O sea, eh, que provoque esta hipertensión. Pero vaya, yo la clasificaría como una hipertensión secundaria debido a que es secundaria a un accidente automovilístico, una descarga adrenérgica, ¿no? O sea, se puede quitar, ¿sí? Si no se le quita, muy probablemente, entonces eh, ya tenía pues factores de hipertensión, no se fumaba mucho ese paciente, etcétera, ¿no? Entonces, la medición de la presión arterial, ¿sí? Ha pasado mucho que cuando le quieres medir la presión arterial, ¿qué es lo que hacen los pacientes, Delta? Están conversando, ¿no? Oiga, pero que, y realmente es muy escalofriante, bueno, estar callándolos, ¿no? O sea, yo a veces no encontraba las palabras adecuadas de cómo decirle que, pues, guardara silencio, ¿no? Hasta que desde un momento antes de checar la presión arterial, tú les das esas indicaciones. Bueno, ahorita le voy a checar la presión arterial, señor, pero necesito que guarde silencio mientras se la estoy checando para poder oír y porque si están hablando no vas a escuchar nada, así de por sí. Las primeras veces que uno checa la presión arterial no escucha nada, ¿sí? Yo cuando me enseñaban a checar la presión arterial, sinceramente no escuchaba nada y me decían, oye, ¿y si escuchas? Y yo, sí, sí, claramente, fuertemente. Y no escuchaba nada, pero porque lo hacía mal. Sí, estas son unas indicaciones para que a ti te favorezca el estar checando esa presión arterial. ¿Cómo lo vas a hacer? Primeramente le vas a decir que no, que guarde silencio, ¿no? Ahora vas a tener que apoyar el brazo a la altura del corazón, así como se ve en la imagen, ¿sí? Colocar el manguito en el brazo, pero sin ropa. Se recomienda que sea sin ropa. Si hay unos pacientes que pues tienen, ahorita en tiempo de frío, dos suéteres, dos chamarras, ¿y cómo le voy a checar la presión así? Va a alterar esa presión, no va a salir la que realmente es. Entonces, ¿me tengo que quitar la chamarra, doctor? Sí, sí, se la tiene que quitar. ¿Y el suéter también? Sí, tiene que estar descubierto el brazo, ¿sí? Entonces, colocar el manguito en el brazo sin ropa, ¿sí? Ahora, usar el tamaño del manguito adecuado, ¿sí? No nada más hay un tamaño, ¿sí? O sea, hay para niños, hay para personas adultas con un peso o un índice de masa corporal entre 20 y 25, ¿sí? Hay para los gordos mórbidos, bueno, los que tienen obesidad mórbida, este, ahora tienen que apoyar los pies en el piso, ¿sí? Y hay veces que te quieren cruzar las piernas o están moviendo mucho el pie, esos que son muy, ¿cómo se les dice a esas personas que son muy nerviosas? Vaya, están moviendo los dedos, están moviendo los pies, están pataleando, entonces no, es estar apoyando los pies porque esto puede alterar la presión, ¿sí? No cruzar las piernas, que se mantenga tranquilo el paciente, tener la vejiga vacía porque eso puede generar ansiedad, puede estar que el paciente pues, se está moviendo para aguantarse la orina y eso también puede modificar la presión arterial y de preferencia apoyar la espalda, o sea, que esté recto para que esas presiones sean las adecuadas por gravedad, supongamos, ¿no? Entonces,
Estos son los tips que yo les podría decir que me han ayudado para que el paciente esté tranquilo, ¿sí? Conversas con él para tener hola, ¿cómo has estado? O sea, ya no está nervioso, vaya, ya se siente tranquilo porque estás ahí tú. Entonces, le checas la presión arterial. Aquí vemos varios tamaños. Como les digo, no es un tamaño universal, o sea, como que se adapte a cada brazo y hay varios tamaños de este manguito, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacerle, no? Bueno, lo colocamos bien en el brazo, ¿sí? A un 80% de la circunferencia del brazo, o sea, no tiene que estar apretado, o sea, desde el principio, de por sí, si lo colocamos muy apretado, cuando lo estemos insuflando, le va a doler mucho al paciente. Entonces, tienes que dejarlo un poco guanguito, por así decirlo, flojo, ¿sí? O sea, o sea, un 80% del brazo, o sea, no todo completamente, no lo tienes que apretar desde el primer momento, ¿no? Ahora, lo segundo que tienes que hacer preferentemente es checarle el pulso. Ahora, tenemos a la arteria braquial, ¿sí? Viene más o menos por aquí, ¿sí? Pegada al cuerpo, ¿sí? Vaya. Y aquí es donde ya se divide, pues, en la arteria radial, ¿sí? Y en la arteria cubital. Entonces, en este punto, en la flexión del codo, un poquito más arribita, ¿sí? Es donde se va a encontrar el pulso, ¿sí? ¿Para qué tú quieres checar el pulso? Bueno, nosotros mm, presionamos ahí, vemos pulso, ¿sí? Y ahí donde está el pulso, ahí donde tú estás tocando ese pulso, es donde vas a poner el estetoscopio, ¿sí? Entonces, ahí es donde lo ponen. Ahora, muchos ya tienen experiencia con el tema, pues ya ni siquiera checan el pulso, ya lo ponen por anatomía, vaya, ¿no? Pero como les digo, bueno, la anatomía varía de persona a persona, o sea, mm, centímetros, milímetros, pero las arterias pueden estar un poco, quizá la arteria está un poco más para acá, ¿no? Hay personas que la tienen más en medio, o sea, para checar precisamente, para que tú puedas escuchar bien, el consejo que yo te doy es que cheques el pulso. Ahora, hay personas que he sido incapaz de sentirle el pulso, realmente, ¿sí? Yo creo de 10 personas que le he checado así la presión arterial, un ejemplo, eh, a una o a dos personas no puedo checarle el pulso, no lo siento, ¿sí? Y hay personas que, o sea, nada más tocas y ya empiezas a sentir el pulso. Este, ahí colocamos el estetoscopio, ¿sí? Y empezamos a insuflar. Supongamos que ese paciente tiene, o sea, cuando tú pongas el estetos, porque yo es la duda que yo tenía, no vas a escuchar nada, nada, o sea, no vas, pero lo estás colocando donde está el pulso, ¿sí? Ya, eso ya es benéfico. Entonces tú empiezas, supongamos que el paciente tiene una presión de 120/80. Quiere decir que en este rango, o sea, desde 80 a 120 es donde tú vas a escuchar, ¿sí? O sea, en todo lo demás no vas a escuchar nada. Nada más aquí, en estos rangos, es donde vas a escuchar. ¿Cómo le vas a hacer? Por ejemplo, depende de cada persona. Como un doctor nos decía, es estar, o sea, tipo experimentando con cada paciente porque yo presiento que tiene una presión normal, es hasta dónde vas a insuflar. Supongamos que es Benny el que va a la consulta. Yo sé que él es un paciente atlético, sano, que no fuma, que hace ejercicio, que no tiene antecedentes de hipertensión arterial. Digo, bueno, quizá tiene una presión normal. Entonces yo lo que hago es que insuflo, ¿sí? Supongamos, insuflo, y ahí voy y lo insuflo hasta 150, ¿sí? Si se fijan, yo les dije que nada más van a escuchar en un rango de 80 a 120, supongamos la presión que sea de Beni, yo insuflé hasta 150. Entonces, en 150 yo no voy a escuchar nada, nada, no escucho nada. Entonces voy bajando, bajo, bajo, ¿sí? A una velocidad de 2 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando yo llego a 120, escucho un latido,
pum, pum. Ah, caray. Ahí, esa es la presión sistólica, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a verificar qué es la presión sistólica y vamos a estar escuchando los ruidos de Korokov, ¿sí? Y vamos a estar escuchando pum, 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 pum. Si se va bajando, pum, 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 pum. Sí, cuando llega al 80, ese pum, pum ya no se va a escuchar, ¿sí? Ya, o sea, ahí es cuando marcamos la segunda, el valor de la presión, que es la presión diastólica, ¿no? Entonces, ya cuando dejamos de escuchar, es cuando marcamos la presión diastólica. Todo lo demás, de 80 a 0, no vamos a escuchar nada, ¿sí? Y es así como se toma la presión arterial, ¿sí? No sé, alguien que quiera agregar algo o un tip de lo que le ha pasado cuando checan la presión arterial. Bueno, igual otra forma a mí se me hizo un poquito más fácil también. Al principio era de que justo en el 120 Ajá. la agujita da como un tipo saltito, por así Ah, decirlo. sí, exactamente. Ujú. Igual 120 en el 80 es cuando vuelve a dar el otro tipo brinco y ya se sigue continuo. Perfecto. Pues igual viendo y escuchando. Así es. Tienes toda la razón. Nada más Este, eso del saltito, por ejemplo, a mí me ha pasado que sí, yo también antes decía, pues si no la escucho, voy a utilizar ese tipo marcador. Nada más que a veces como que no coinciden, porque hay veces que yo estoy tomando la exacto. presión y yo, bueno, lo que yo hago cuando no escucho es empezar a mover el estetoscopio, o sea, otra vez insuflo, lo muevo poquito y ya se escucha. Pero lo que pasa es que, digamos, ahí bien como se ve aquí en el marcador, puede que empiece a rebotar pues como a los 130, 135, pero realmente cuando ya empiezo a moverlo y veo que sigue rebotando ahí, los latidos, bueno, los sonidos de Korotov los empiezo a escuchar hasta el 120. Es por eso que yo antes sí decía, pues tomo como referencia el saltito, pero y pues sí es como que un buen tramo de diferencia, o sea, sí te puede dar un diagnóstico o simplemente no tiene el diagnóstico. Entonces, Sí, pues, sí se ayudaría como que a tener un parámetro, o sea, porque no es, o sea, sí varía, pero no es tanto, pero sí varía. Pero también les recomendaría que pues cuando no escuchen, pues vuelvan a insuflar y muevan poquito el estetos y ya otra vez, y ya ya se escucha. Pero sí, pues sí, yo creo que sí puede variar un poquito. sí, no es muy confiable porque pues igual cualquier movimiento, cualquier cosa va a hacer que se mueva de esta forma. Ujú. Así es. Entonces, las dos maneras de estar checando esa presión, pues pudiera ser por eh, el salto que da la agujita cuando empieza a sentir esos latidos, ¿sí? Pero, como comenta Alejandro, no es muy viable ya que hay un rango en el cual se pueden escuchar los ruidos de Korokov y el saltito. Entonces, pero esas son formas en las cuales puedes checar la presión arterial. Pues se practica con la familia, ¿no? Y ahí es donde ya empecé a escuchar y ya a partir de ahí, ya cuando ya la primera vez que empiezas a escuchar, ya de esas para arriba ya empiezas a escuchar todas, ¿no? Entonces, como les digo, varía de persona a persona, pero esos son los tips que yo utilizo, ¿sí? Yo tengo una duda. Cuando dicen eso del saltito y que vuelven a insuflar, Ajá. ¿tendría que hacerse de nuevo o nada más le aprietas unos poquitos para que se vuelva a hacer? Sí, no tienes que sacarle todo el aire para volver a insuflar. Puedes volver a insuflar. Por ejemplo, vas en el 60 y no has escuchado nada, ¿sí? No tienes que regresarte al cero, ¿sí? Simplemente puedes desde el 60 a volver a insuflar, ¿sí? Este, no sé, supongamos hasta 160 y ya para verificar dónde es donde se escuchó bien. Hay veces en lo que yo hago, por ejemplo, eh, insuflo hasta 150 y luego ya estoy escuchando ahí los ruidos. Pum, 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 pum. O sea, quiere decir que esa persona
pudiera tener 150 o más, entonces vuelvo a insuflar hasta más, hasta 200, y en 200 ya no escucho nada, ¿sí? En 200 ya no escucho nada, y lo digo, caray, voy, y en 180 ya estoy escuchando, pum, 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 pum. Es así como tú estás verificando con la insuflación cuánto tiene, vaya. O sea que el 150 es como el parámetro para hacerle a todos. Este, cuando suponiendo que esa persona no tiene factores de riesgo, como les comentaba, quizá que Beni realmente no me parece un paciente hipertenso, yo lo insuflo hasta 150, ¿sí? Pero, o sea, ese es mi tip, no es que esté en guía ni nada, yo lo insuflo hasta 150 y si no escucho nada ahí en 150, voy bajando hasta donde escuche. Y por ejemplo, en Beni, yo escuché en 120, ya estuvo bien que yo lo insuflara en 150. Pero si, por ejemplo, se lo tomamos a una persona que está obesa, que fuma mucho, etcétera, o que ya tiene factores genéticos de padecer hipertensión arterial porque su papá tiene, su mamá tiene, ¿sí? Bueno, se lo tomamos a esa señora y ella está manejando una presión, no sé, supongamos de 160, ¿no? Entonces, cuando yo insuflo a 150, porque eso es lo normal que yo insuflo, ya ahí en 150 yo ya empiezo a escuchar. Con Benny en 150 no escuchaba, pero con la señora ya empecé a escuchar. Entonces, cuando yo escucho en 150, yo lo insuflo un poquito más, pongamos en 190 o a 200, ¿no? Entonces, en 200 ya no voy a escuchar nada, pero cuando llegue a 180 ya voy a empezar a escuchar, porque esa persona ya maneja una presión muy alta. Puede Fíjense, necesitar una crisis. eso que explica Miguel es por así decirlo, como dice él, un tip o una tipo, pues se puede decir también mañita, pero realmente eso que acaba de explicar, nada más lo van a terminar de entender cuando ya tomen muchas veces la presión, porque a lo que él se refiere, si pues no terminan de entender, es que hay una forma, digamos, establecida para tomar la presión que es, pues tienes que sentir el pulso e insuflas y el punto de corte es cuando ya no sientes ese pulso, le aumentas 20 milímetros de mercurio, o sea, así es como normalmente se tomaría en todos los casos. Pero ya cuando tomas muchas veces la presión, tú ya, por así decirlo, por inercia dices, bueno, a esta persona voy a insuflar hasta que llegue a 140. Por ejemplo, si yo lo que hago primerito es, no, bueno, a cualquier persona, en general ya para así sea más fácil, yo llego, pongo y hasta 140. Y luego aquí pasan dos cosas, que es lo que dice Miguel, o lo empiezas a escuchar o realmente no escuchas nada. Cuando no escuchas nada, pues dices, bueno, vamos a empezar a bajarle poco a poco y ya, 120 ahí sale, 130 ahí sale. Cuando escuchas ya ese punto de corte que tú solito ya por experiencia te estableciste ya en la mente que siempre lo vas a utilizar, ya es de donde partes. Si ya estás escuchando en 140, este es lo que dice Miguel, pues ahí en ese caso ahora sí vamos a insuflar más, digamos a 200, y ya pues el paciente tenía 160, pero son cosas que se van agarrando así, pues realmente tomando y tomando y tomando presión. Pero ese es un tip que pues sí se puede utilizar o emplear ya cuando tuviste pues ya buena práctica tomando la presión o ya tienes como que ese punto tú de referencia. Pero es un criterio propio, o sea, es algo que tú dices, pues yo lo voy a hacer hasta haciendo cuenta que yo creo que pues para mí es el punto más, como que estándar para agarrar una presión así normal. Bueno, o sea, para empezarla a tomar. Pero sí, o sea, realmente ese es un tip que ya se da o que se puede hacer cuando ya tienes muchas veces tomando la presión. Y pues a eso se refiere también, mi compañero. Así es. ¿Alguna otra duda que le surgió? Bueno, había leído una vez también, y pues le pregunté a un médico urgenciólogo de que la presión no se puede tomar 2 veces seguida. O sea, que Sí. se tiene que esperar 1 minuto o 30 segundos para que se vuelva a tomar una segunda, vaya la redundancia, toma de presión. Así es. ¿Y qué te contestó? ¿Por qué era? Porque nos iba a tener una pequeña variación en la presión porque ya se iba a ejercer un daño, porque iba a ser una presión brusca o inesperada que iba a recibir la arteria o el organismo. Así es.
si se toma 2 veces en un brazo, ¿sí? Va a empezar a alterarse esa presión. Por eso lo recomendable es checar primero en un brazo y luego checar en otro brazo, ¿sí? Y si, por ejemplo, hay mucha variación, por ejemplo, en el izquierdo se la tomé, salió 120/80, y luego se la tomo en el derecho y sale 140/95, y dices tú, ah, caray, o sea, pues a cuál le hago caso, ¿no? Entonces vuelves a tomar una tercera presión arterial, por ejemplo, en el primer brazo, que ya pasó ahí tiempo a volvérsela a tomar, ¿sí? Ya, si en ese vuelve a salir 140/95, pues ya hacemos un caso a esa presión más alta, ¿no? Nunca hay tanta variación, casi en ambos brazos es la misma presión. Yo he visto que varía, por ejemplo, cuando tomo en el izquierdo sale, no sé, 130/90, y luego en el derecho 125, igual 90. Entonces, no hay mucha variación, pero es lo que se recomienda hacer, primero en uno y luego en otro, y hacerle caso a la que salga más alta. No Igual pues tomar. cabe mencionar que esto es nada más en ambientes en los que sí tienes pues tiempo. Obviamente en una urgencia no vas a perder tanto tiempo en tomar la presión. Si estás solo, claro. Sí, en eso también tienes razón. Sí, realmente, pues, ¿y ustedes, Delta, nada más toman en el brazo izquierdo? Si la situación es tranquila o calmada, pues en los dos. Ajá. Si ya es algo de urgencia o de riesgo, sí nos guiamos por la primera. Por la Ok, primera cita. perfecto. Entonces ahí tienen varios tips, varios puntos de vista de varios de nosotros, ¿sí? Que hemos estado al contacto, pues, con un paciente, ¿sí? Y no sé si tengan alguna duda de esto. Ahora, otra cosa, nada más como tip también, ya como última diapositiva, es la colocación correcta del estetoscopio, ¿sí? El estetoscopio es una persona optimista, ¿sí? Digamos, es metafórico, y siempre para adelante, ¿sí? Por eso es una persona optimista el estetoscopio. Las olivas siempre van en sentido, si se fijan, en sentido para adelante por la anatomía del oído, ¿sí? La anatomía del oído, si las colocas para adelante, vas a escuchar mejor, o como se debería de escuchar los ruidos, que si los colocaras para atrás, ¿sí? Hay personas que realmente no escuchan nada para atrás, ¿sí? Y ya se lo colocan bien y ya escuchan. Entonces, esto pues es todo de la introducción de hipertensión arterial en modo súper resumido, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda o algo que nos quiera aportar a todos nosotros, ¿sí? Como fin ya de la conversación, algo que me haya faltado, algo que haya visto que no, es que yo tenía entendido que se tomaba así, o yo tenía entendido otra cosa, etcétera. Algo que me quieran comentar.